un libro que estamos desarrollando sobre tecnologías o desarrollo de tecnologías intensivas en la Argentina, y una semana hacemos ejercicios de defensas de tesis, como fue la semana pasada la de Fernando Svampa, y será la semana que viene la de Noelia Corbalán Carro, que también va a estar acá su defensa. Así que hoy tenemos la presentación de lo que serán 2 capítulos de este libro de tecnologías intensivas. El primero es este título que tienen en la pantalla, un capítulo escrito por Santiago alias Sebastián Garrido. Me confundí, quedó una errata en la difusión y salió como Sebastián Garrido, pero es Santiago Garrido, un colega y amigo de formación de hace muchos años, que se llama Luces y Sombras de la Transición Energética en Argentina, trayectoria sociotécnica de la energía eólica de alta potencia. Y el segundo trabajo que se va a presentar hoy, escrito por Leandro Colombano y Diego Aguiar, que es sobre la fábrica de helicópteros Zucaré, que va a ser a continuación. Entonces, la dinámica del seminario es que cada uno presente alrededor de 15 minutos el trabajo, uno a continuación del otro, y dejamos las preguntas y las intervenciones de todos ustedes para el final del seminario. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, lo podemos hacer ahora, si no ya damos inicio a la presentación de Santiago. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, Santiago, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias también por la invitación a participar de estos seminarios. Este trabajo es un ejercicio bastante novedoso que empecé a hacer ahora a partir del pedido del trabajo para el libro, ajustándolo a la temática que tenía el libro, revisando algunos trabajos anteriores que venía haciendo sobre energía eólica y alineándolo en unos nuevos trabajos que venimos trabajando en un nuevo proyecto que estamos encarando en el IEC de Quilmes, relacionado al tema de transiciones a la sustentabilidad, que bueno, ahora le voy a explicar un poquito. Bueno, el trabajo se centra principalmente en reflexionar o revisar el concepto de transición energética que se ha instalado mucho en todo el mundo, pero particularmente en Argentina en los últimos 4 o 5 años, y sobre todo a partir de ciertos resultados de los últimos años muy notables que tienen que ver con el aumento muy significativo de proyectos de energías renovables y particularmente de energía eólica, que se ha difundido y se ha interpretado por funcionarios públicos o analistas como revolucionario y el concepto de revolución energética, revolución de las renovables, transición energética, acelerar la transición energética, se instaló en el debate público en un nivel de euforia bastante significativo que tiene que ver con 2 elementos de estos procesos de los últimos años, en la cantidad de proyectos que se implementaron y se desarrollaron en el país, y también en relación a lo competitivo que aparecieron los precios de los proyectos que se empezaron a desarrollar. Y eso tiene una contrapartida bastante significativa, bastante notable, con lo que venía pasando antes, que el reclamo era que había mucho potencial y que no se lograban, que los precios eran muy altos y que los proyectos no llegaban nunca. De golpe llegaron todos juntos. Entonces, para revisar el tema de transición energética, que se plantea en términos más bien coloquiales, es un concepto que se viene trabajando en diferentes abordajes, y sobre todo en los estudios CTS y en la combinación de estudios CTS y economía y la innovación, están vinculados a lo que se llama toda una corriente de transiciones a la sustentabilidad, que tiene diferentes aproximaciones o abordajes o enfoques, pero principalmente tratan de distinguirse de una noción de transición energética que plantea una sustitución tecnológica. O sea, la transición energética es una sustitución tecnológica, se reemplaza una tecnología por otra, pero este tipo de abordaje lo que buscan es entender los procesos de transición en términos sociotécnicos, ¿no? Cómo cambian las tecnologías, las políticas,
las prácticas culturales, las pautas de consumo, el desarrollo de conocimiento científico, las infraestructuras, etc. Uno de los abordajes más importantes y más utilizados, que es el que yo practiqué utilizar en este trabajo, es el de enfoque multinivel, ¿no? Lo que plantean las transiciones a la sustentabilidad es que están generalmente cruzadas por la problemática de la crisis climática, es desarrollar formas de producción o formas de organización o formas de desarrollo más sustentables, reemplazando las vigentes anteriormente. Entonces pueden encontrar trabajo de transiciones para el tema de la producción agrícola, producción forestal, urbanismo, vivienda, producción industrial, movilidad, gestión de residuos y obviamente energía. Entonces les decía que el principal abordaje de transiciones suele ser el multinivel o multilevel perspective. Acá la idea es plantear centralmente lo que busca es analizar el proceso de transiciones a partir de una articulación entre tres niveles de cambios. Los cambios a nivel de nicho, que definen como espacios protegidos, donde se desarrollan innovaciones radicales, experimentación, aprendizajes, que se analizaron en diferentes experiencias de transiciones. Estos nichos pueden ser generados a partir de políticas CTI que habilitan o facilitan la generación de condiciones de nicho, ya que están protegidos de las condiciones tradicionales de mercado, no tienen que dar cuenta de eficiencia o de rentabilidad, sino a partir de desarrollo concreto, desarrollo de cambios o de innovaciones. El régimen sociotécnico, que es el conjunto de normas, reglas, regulaciones, costumbres y condiciones de mercado que de alguna manera operan en cualquier sistema sociotécnico. Y otro nivel, que es el menos trabajado y más problemático, generalmente que para mí tiene el enfoque, es lo que yo traduje como contexto sociotécnico, en inglés viene como landscape, que sería una traducción lineal, literal sería paisaje, que son elementos que influyen en los nichos y en los regímenes, pero que no son gobernados desde los nichos o desde los regímenes, pero aunque no son gobernables, uno puede generar mecanismos de protección o adaptación a esos contextos sociotécnicos. El que se utiliza generalmente en transiciones sociotécnicas, casi inevitablemente en transiciones a la sustentabilidad, es el contexto de crisis climática o de cambio climático. En general, todos los trabajos que presentan el enfoque multinivel utilizan un grafiquito para ver cómo van evolucionando los cambios tecnológicos o en términos de tecnologías de producto, de proceso o de organización, desde los nichos hacia generar cambios en la configuración de los regímenes sociotécnicos. Y es un poco el diagramita que se presenta. Por este tipo de diagrama se lo critica en general por ser un enfoque más bien lineal, ¿no? Donde ven que las flechas siempre van para el mismo lado. Como la propuesta del libro tenía que ver con políticas CIT y como también la problemática de la constitución de condiciones de nicho y los cambios en los regímenes están cruzados por políticas públicas o políticas, incorporé al trabajo un ejercicio de incorporar la dimensión de políticas explícitas o implícitas de Amílcar Herrera, donde plantean que las políticas explícitas en CITI tienen que ver las que son expresamente declaradas para generar ciertos desarrollos científico-tecnológico, y las implícitas son las que no son declaradas abiertamente, pueden ser inclusive políticas de otro tipo, que no son estrictamente las científicas o las de desarrollo tecnológico, pero que operan e influyen de forma implícita en las políticas científico-tecnológicas. El ejemplo más claro de este sentido es, yo puedo generar una política para el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, pero al mismo para generar capacidades técnico-productivas en el ámbito industrial, pero al mismo tiempo tengo políticas de apertura en términos de aranceles de importación. Entonces, la política implícita afecta el desarrollo de capacidades tecnoproductivas locales. Resumiendo la trayectoria sociotécnica que yo les propuse en el trabajo, identifico 4 fases en ese proceso, y acá en este cuadro la idea es mostrarle
involucra esta trayectoria. La primera fase es de los primeros proyectos e investigaciones, desarrollo de los primeros prototipos, la experiencia del desarrollo del primer parque eólico de alta potencia en Argentina, que fue el de Río Mayo en 1990. Y hay una ley puntualmente de promoción, la primera ley de promoción de desarrollo de conocimiento y de tecnologías renovables y en eólica particularmente, que va a ser un decreto del gobierno de Alfonsín del 85, por el cual se crean centros regionales, y para la eólica, el Centro Regional de Energía Eólica, que se ubicó en la provincia de Chubut. Esta es la primera fase, más bien una fase de primera experimentación, o primeros casos, primeras experiencias, concretamente. Hay una segunda fase entre el 90 y el 2005, ahí el punto de cambio es el 90, porque a partir del 90 aparecen las condiciones por las cuales se desarrolla esa fase, que tiene que ver con condiciones de la política argentina, la política económica argentina en general, que tiene que ver con la implementación de las políticas neoliberales y la ley de convertibilidad y otra serie de fenómenos más bien de la cuestión económica política. Y lo que se concreta en esa segunda fase son los primeros parques eólicos, la mayoría de ellos, casi todos, impulsados por cooperativas eléctricas, y muchos de ellos a partir de beneficios vinculados a la cooperación internacional. Fabricantes extranjeros tenían ayuda de la cooperación internacional de sus países para instalar aerogeneradores en terceros países como la Argentina. Lo que aparece ahí también son las primeras leyes de promoción de renovables, la 25.019 del año 98, y algunas leyes de promoción provinciales. Y la franja de abajo del cuadro que ustedes tienen ahí, lo que pueden ver es cómo aumentó la potencia instalada comparativamente con la anterior. Hay varios parques eólicos, alcanza cerca de 28 megavatios de potencia instalada, pero siguen siendo experimentos a partir de estas cooperativas. Esa ley del 98 no tiene grandes efectos en términos de generar nuevos proyectos renovables, y continúan algunas políticas de promoción o de promoción de algún tipo de fabricación nacional. El punto más destacable fue la ley de Chubut, que daba beneficios fiscales al componente nacional de los aerogeneradores instalados, y por eso un parque eólico, particularmente el de Comodoro Rivadavia, las torres fueron fabricadas en la provincia. Es el primer caso donde hay un componente nacional en la fabricación, en la instalación de los aerogeneradores en ese caso. La tercera fase es del 2005 al 2015. El 2005 marca un cambio de fase centralmente porque aparece una primera política orientada específicamente al desarrollo de energía eólica, que va a ser lo que se llamó el Plan Estratégico Nacional de Energía Eólica, tiene un nombre con una sigla bastante perturbadora. Este plan estratégico fue un intento, una propuesta que tuvo como resultado concreto el mapa eólico argentino, un sistema SIG que hoy por hoy está disponible para poder hacer estimaciones de vientos en todo el país para desarrollar proyectos. Tenía como aspiración alcanzar una gran cantidad, instalar parques eólicos, cosa que no ocurrió. Pero hubo otros proyectos complementarios de esto, que fue el proyecto de Viento de la Patagonia para diseño, desarrollo y certificación de aerogeneradores de fabricación nacional, y la experiencia del Parque Eólico Arauco, que es de una empresa entre ENARSA, que es la empresa estatal ENARSA energética, y la provincia de La Rioja, para desarrollar un parque eólico en la provincia de La Rioja con aerogeneradores de fabricación nacional. Aparecen fabricantes nacionales que tenían capacidades para fabricar aerogeneradores de alta potencia. Fueron 3 los identificados en ese caso: IMSA, INVAP y NRG Patagonia. Hay una ley de promoción del año 2006, una licitación en la cual hubo mucha presencia de energía eólica en las propuestas que se presentaron, y algunas normativas que establecían beneficios en términos de contratos en dólares para energías renovables, y proyectos eólicos podían aplicar a esa normativa para acordar
lo que se llama los PPA, que son los contratos de provisión de energía. Se crea un clúster eólico, que va a ser una asociación de empresas vinculadas a la industria eólica en Argentina, que se va a conformar en esos años, y hay una iniciativa del Estado a través de la agencia, a través de un FONARSEC, para el desarrollo de aerogeneradores y componentes y capacidades en eólica de alta potencia, que va a ser lanzado y va a haber 6 proyectos financiados. La potencia instalada crece bastante en comparación a la fase anterior, pero es muy poca en comparación de todo lo que se prometía a partir de estas licitaciones y proyectos que estaban en danza dando vueltas, ¿no? De hecho, por lo menos en las licitaciones se habían licitado casi 800 megas y terminaron instalados menos de 200. Y hay una cuarta fase a partir de 2015, que es ese furor que me mostraba en la primera diapositiva, que tiene que ver con una reforma de la ley para resolver estos problemas que había presentado la anterior, que es la reforma de la ley que fue finalmente sancionada en 2015 y reglamentada. Una nueva licitación, que fueron los Renovar, que fueron los que tuvieron grandes resultados en términos cuantitativos. Incorporan una novedad que son los contratos entre privados, que generó una gran cantidad de parques que se incorporaron en ese sentido. Grandes fabricantes internacionales instalaron plantas de ensamblado en la Argentina. Algunas empresas se convirtieron en proveedoras, por ejemplo, de torres de aerogeneradores, inclusive hoy exportan esas torres, y hubo un salto cuantitativo en términos de potencia instalada. Bien, ahora, analizando esa trayectoria en términos de multinivel, la propuesta de analizar un multinivel, uno puede encontrar, por un lado, en el contexto sociotécnico va cambiando en cada fase, la influencia puede ser mayor o menor, la crisis del petróleo es un elemento que influyó fuertemente en el desarrollo, en la experimentación y en la apuesta a las energías renovables a nivel mundial, y acá tuvo su correlato en Argentina. En la fase 2, la cooperación internacional fue muy importante para el desarrollo de muchos de los parques eólicos que se instalaron acá en Argentina. Y en las últimas 2 fases, la cuestión del cambio climático, la crisis climática y los compromisos que asume el país en relación a las conferencias de cambio climático tienen una importancia vinculada, inclusive algún tipo de expectativas vinculadas con lo que fue la experiencia de los bonos de carbono y otro tipo de cuestiones. Después lo que podemos ver yo lo que acá puse solamente son las políticas explícitas, no agregué las implícitas que están un poco más detalladas en el texto, en el capítulo, que podrían llegar a tener que ver con, no sé, la ley de convertibilidad, las políticas de apertura o cierre de importaciones, las políticas de privatizaciones de servicios públicos en la década del 90, una serie de políticas que intervienen también, operan en el régimen. Acá lo que puse solamente son las explícitas vinculadas con la eólica. Entonces lo que vamos a tener en términos de nicho, la primera fase es básicamente con experiencias de nicho, o sea, proyectos a partir de promoción de algunas experiencias concretas vinculadas del Estado, o proyectos vinculados con grupos de investigación, o proyectos acotados como el caso de Parque Eólico Río Mayo. Y lo que vemos es que en el régimen sociotécnico no hay grandes cambios vinculados con la eólica, o sea, no hay casi ningún tipo de presencia en esos términos. En la fase 2 vemos que hay alguna experiencia concretamente de nicho que favorecen las leyes provinciales, sobre todo la ley de Chubut, que permite, por ejemplo, la incorporación de tecnología o componentes nacionales para los aerogeneradores. Las cooperativas son nichos en sí mismos, y en el régimen lo que aparece es la ley 25.019, que aparece como para regular y favorecer la incorporación de renovables, pero no tiene buenos resultados. En la fase 3 lo que vamos a ver es muchas políticas que vinculan al tema nicho, como es generar un proyecto para certificar equipos nacionales, un parque eólico que se plantea como nacional con financiamiento público, fabricantes nacionales que se organizan en un clúster, políticas públicas de CTI para desarrollo de las capacidades tecnológicas en energía eólica, y en el régimen lo que aparecen son las leyes de promoción de renovables,
y lo que se puede ver en esta fase, y parte del problema que tiene es, hay algún nivel de desacople en términos de estas regulaciones del régimen para que lo desarrollado en términos de nicho pueda ser una parte importante de cambiar la configuración del régimen. Y en particular la fase 4, que es la de gran boom, lo que uno puede encontrar es que el régimen establece algún tipo de regulaciones, normas, y para incorporar fuertemente las renovables, pero no hay ningún tipo de política de nicho. E incluso lo que se puede observar es que las regulaciones vinculadas, o las normativas, las leyes y todas las políticas que se implementaron a nivel de régimen, terminaron siendo hasta contraproducentes para los nichos, ¿no? Parte del reclamo de la industria nacional en esos años es que quedaron fuera de norma con las nuevas normativas, no pudieron competir con los proveedores internacionales. Y por eso también prácticamente queda en blanco el casillero. Y entonces, bueno, para cerrar es retomar un poco la idea de la transición energética que le presenté al principio, que es pensarlo en términos sociotécnicos, en términos de co-construcción de tecnologías y sociedades, donde se articulan este tipo de problemáticas. No es una sustitución tecnológica únicamente. La lectura que aparece en la lectura coloquial, que hoy por hoy aparece inclusive en las políticas públicas, tenía que ver más que nada con temas de sustitución tecnológica. Y en términos del abordaje multinivel, por un lado vemos que ese modelo lineal que le presenté en el gráfico al comienzo, en realidad es la forma que asumen los países europeos, donde las innovaciones se desarrollan en nicho, se incorporan y transforman los regímenes. En el caso de países como Argentina, esto es muy complejo. Los nichos dependen en buena parte de políticas públicas explícitas y sobre todo necesitan algún tipo de articulación con las políticas del régimen, ¿no? Lo que se observa en el caso argentino, hay un desacople de las políticas orientadas a desarrollar condiciones de nicho y las políticas del régimen para incorporar esas capacidades acumuladas en los nichos. Y por otro lado hay un desacople claramente entre política explícita e implícita. En definitiva, y por otro lado la cuestión para evaluar es cómo podemos tomar la transición energética en términos de ventana de oportunidad para el desarrollo de entramado industrial y de servicios, y para resolver algunas cuestiones de desequilibrio regional. Por ejemplo, la alta concentración en la región metropolitana o en la pampa húmeda en relación al potencial que podrían tener las economías del interior para aportar no solamente con vientos, sino también con capacidades tecnoproductivas de la energía eólica. Y hasta acá estamos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Santiago. Entonces pasamos directamente al trabajo de Leandro Colombano y Diego Aguiar. Leandro, ¿querés compartirlo vos o lo comparto yo? Sí. No, ya lo puedo compartir. Bueno, avísenme si lo ven. Mientras Leandro comparte el trabajo, les cuento, Leandro es egresado de la maestría y este trabajo, entiendo, es un capítulo de tesis de maestría que está adecuando para el libro sobre tecnologías intensivas que les comentaba al principio. Bueno, entonces damos comienzo a la presentación de Leandro y después hacemos la ronda de preguntas para las dos presentaciones y pueden ir pidiendo la palabra en el chat cuando gusten. Diego no llegó, ¿no? No, creo que seguía en reunión. Bueno, adelante entonces, Leandro. Bien, están todos viendo la portada de la tesis. Buenas tardes a todos, a todas los presentes, muchas gracias. Como decía Luciano, sí, yo adecué para la presentación de hoy, para el seminario de hoy, la presentación básicamente que dimos en la tesis hacia finales del año pasado y efectivamente va a ser uno de los capítulos del libro de tecnologías intensivas. Voy bastante rápido avanzando. Este trabajo se centra en la generación del conocimiento tecnológico y muy apuntado a la parte de diseño ingenieril y de diseño tecnológico. Tratamos de estudiar en una empresa que desarrolla alta tecnología, y definimos por ahí la alta tecnología como
la tecnología aplicada a lo aeronáutico, que requiere de amplios conocimientos y bases sólidas científicos y tecnológicas. Sicaré desarrolló sobre todo sus primeros prototipos en ausencia total de esa formación, a través de un diseñador autodidacta, un herrero, especializado en trabajo artesanal, digamos, en reparación de maquinaria agrícola. Tratamos de analizar cómo funciona y cuáles son las características de ese método de diseño que se mantuvo por muchos años en la empresa y que se fue adecuando a las tecnologías estándar hasta la época actual, y cómo aplicando este método de desarrollo de diseño no ortodoxo, la empresa no solamente logró producir helicópteros, tecnología de avanzada, sino que además muchos de sus diseños fueron patentados y fueron invenciones que son reconocidas a nivel internacional, ya que cambiaron de alguna manera la manera de volar, la manera de desarrollar tecnología de vuelo vertical aplicado a los helicópteros, que vamos a ir viendo a lo largo de la investigación. Bien. Ahí está. En el marco teórico nosotros lo dividimos en 4 partes. En primer lugar, tratamos de estudiar la gestión del conocimiento tecnológico. Para eso recurrimos a Polanyi, que ya expresó su idea del conocimiento tácito, y más particularmente McGuinn, que sostiene en una publicación en el año 1991 que particularmente los tecnólogos y los técnicos cuentan con un pensamiento no verbal que está basado en las observaciones directas, en estos experimentos de primera mano que ellos sostienen y utilizan para aplicar al diseño. Mackenzie nos habla de que toda tecnología contiene un componente explícito y otro tácito, y que todos esos conocimientos se van registrando y se van convirtiendo en nuevos estados del arte a través de los avances, a través de esas nuevas rupturas que van marcando los avances tecnológicos. Finalmente, destacamos también el conocimiento colectivo tácito, del que habla Collins, como aquel que se conforma como una construcción social, ¿no? Y algo de eso también menciona Mackenzie en su misma publicación, estudiando sobre cómo podría hacerse como para retrotraer ciertos avances tecnológicos. Es obvio que toda la documentación podría desaparecer si uno quisiera. Lo que no podría deshacerse es el conocimiento tácito que existe en cada uno de los diseñadores y los tecnólogos. Avanzando en el marco teórico, pasamos al proceso de diseño tecnológico de la ingeniería. En primer lugar tenemos a Vincenti y a Petrosky, que nos hablan ambos de este comportamiento evolutivo de la tecnología, que va evolucionando a través de los errores. Petrosky más bien nos habla de las catástrofes que ha tenido la tecnología y que han sido los puntos principales de mejora de todos los avances que han ocurrido a lo largo de los años. Particularmente estos dos autores se centran mucho en la aviación, en la aeronáutica y en la historia durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se observaron muchísimas las fallas tecnologías y eso iban desencadenando mejoras y nuevos avances. Pasamos directamente a Mott, que es quien de alguna manera establece el método de diseño tecnológico estándar, que es el que usa la ingeniería de manera hegemónica, digamos, en donde para todo diseño primero se debe definir especificaciones, luego crear conceptos y luego pasar al diseño de detalle posterior a una evaluación de los conceptos. Y finalmente proponemos nosotros en este trabajo el concepto de interpretación primitiva del diseño, que es un experimento o una acción de juzgar y reevaluar los avances tecnológicos, llevarlos a sus definiciones conceptuales y tratar de buscar alternativas a soluciones que de alguna manera ya están aceptadas y ya conforman un estado del arte. Vamos a ver cómo nos sirve esto para analizar el caso de Sicaré. Finalmente, en el marco teórico también analizamos esta metodología que nos informa, que publica Galison, en el año 1999, que nos habla de una zona de negociación que existe en los tecnólogos
en donde para evaluar un desarrollo se empiezan a disputar entre cómo evaluarlo de manera práctica o de manera teórica, a través de análisis o a través de ensayos. Vamos a ver que esa zona de negociación conforma una especie de definición que es muy particular, muy cultural de cada tipo de empresa, de cada desarrollador, y que en este caso, en el caso de Sicaré, fue inclinado puramente hacia la tecnología de los ensayos y la evaluación de prototipos. Para la evaluación de prototipos nos basamos en las publicaciones de Jero, en donde él nos habla de que para construir un prototipo, el mismo debe tener una serie de funciones a cumplir, para eso se crea, y luego cuando se funciona, cuando hacen sus ensayos funcionales, se evalúa el comportamiento real del prototipo, que nos puede llevar a aprobar el prototipo porque cumple con las funciones, o su análisis puede derivar en un nuevo desarrollo, en una nueva innovación, porque el prototipo, además de cumplir con las funciones que nosotros buscábamos, nos ofrece nuevos comportamientos que podemos aprovechar. Entrando en el desarrollo del caso, y sobre todo tratando de basarnos en, no solamente, repito, como dije al inicio, estudiamos cómo este herrero artesanal en un principio logró volar un helicóptero en una época en donde hacía menos de 10 años se había iniciado la fabricación industrial de helicópteros. Además, cómo es que a través de ese método llevó a innovaciones que luego se aplicaron en la industria a nivel mundial. No vamos a repasar toda la historia del vuelo vertical, sí vamos a destacar la fase final, digamos, en donde en 1950, por ejemplo, tenemos los inicios de la producción industrial de helicópteros a través de Sikorsky y los inicios de lo que hubiera sido Hughes más adelante, y ya en el año 1957 tenemos el primer vuelo vertical controlado en Latinoamérica a cargo de Augusto Sicaré, quien hoy por hoy sigue al frente de su empresa. Decidimos segmentar el estudio en un criterio de fases. Observamos distintas fases de acuerdo a la metodología de desarrollo que se iba utilizando en cada una de ellas, en los objetivos que existían, más allá de que en todas las fases vamos a ver que el objetivo era el desarrollo de helicópteros, había distintos objetivos secundarios de tratar de llegar al mercado, o de tratar de buscar nueva información, o de tratar de desarrollar nuevas tecnologías que fueron marcando distintas épocas, y finalmente, obviamente, los avances tecnológicos que fueron evolucionando y que nos fueron marcando ciertas etapas en la trayectoria de la empresa. En la fase 1, que nosotros denominamos el desafío de volar, es cuando Sicaré adapta su trabajo artesanal de herrería, de reparación de maquinaria agrícola, en esta especie de estudio sobre la posibilidad de desarrollar un helicóptero, simplemente a través de una imagen observada en una revista. Primero él comienza con el desarrollo del prototipo que iba a llamar Sicaré Helicóptero número 1, el CH1, y construyendo todas las piezas del habitáculo y una hélice de principio contrarrotante, logra construir un habitáculo y unas hélices que giran, pero por un motor diseñado íntegramente y construido por él, moldeadas todas las piezas en aluminio también por él, que ya tenía experiencia en la fundición de aluminio. Logra los movimientos típicos del helicóptero, pero no logra el vuelo vertical. Finalmente, cuando cambia su motorización, desarrolla un motor del doble de potencia, logra cierta elevación en el prototipo, el CH1, y él conforma su primer vuelo, pero siempre controlado desde el piso, o sea, sin ninguna persona sobre el habitáculo, porque obviamente el diseñador tenía la precaución de que si el helicóptero llegaba a volar de una manera descontrolada y él sin saber pilotearlo, podía provocar un accidente. Efectivamente, un tiempo después, durante uno de los ensayos, se provoca la destrucción total del helicóptero en uno de sus vuelos, en donde ellos desde tierra pierden el control del helicóptero,
y ya se abocan a conseguir fondos para fabricar el modelo CH2. Para conseguir fondos para la fabricación del modelo CH2 se basa en una sociedad de fomento de su pueblo natal que desarrolla algunos eventos, fiestas, exposiciones, cenas para conseguir la financiación de las piezas y el trabajo necesario para este modelo de helicóptero que luego se transformó en el modelo CH2. Augusto Sicaré, para la construcción del modelo CH1 no había tenido la posibilidad de ver nunca personalmente un helicóptero. Incluso una vez se llegó hacia el Centro de Aviación Civil que está en la provincia de Buenos Aires, particularmente en lo que hoy es Moreno, el partido Moreno. Bueno, en ese momento no lo dejaron ingresar a observar los helicópteros, no tenía él ningún argumento ni ningún conocimiento como para poder justificar esa observación. Y luego cuando surge esta asociación de amigos, Augusto Sicaré logra en algunas exposiciones de la zona agrícolas mostrar el vuelo parcial de su helicóptero, logra el interés de la Asociación de Aviación Civil, y uno de los encargados de la asociación, Ildefonso Durana, directamente vuela con un modelo Sikorsky S-51 hasta el frente de la fábrica de Sicaré, para que Augusto Sicaré pueda observar por primera vez uno de los helicópteros construidos por la industria aeronáutica. Lo particular de aquel evento fue que Sicaré tomó mucho conocimiento sobre cómo estaba construida esa tecnología, pero no se quedó con todas las soluciones. Algunas soluciones, como por ejemplo principios de funcionamiento de rotor, prefirió mantenerlas, y sí logró eliminar otros métodos que él había utilizado, como por ejemplo el de control de helicóptero a través de contrapesos. Él observa que en los helicópteros industriales eso no existía. Eso le daba muchísima sensibilidad a los vientos, al helicóptero, y se hacía muy difícil de controlar en los días con viento, y toma de los helicópteros Sikorsky el principio de ángulo de ataque, de inclinación de hélices para poder maniobrar, y se aboca directamente en la construcción del modelo CH2. Esta vez ya él realiza los ensayos subido a la cabina, al habitáculo del helicóptero, pero utiliza el método de anclarlo con cadenas al piso para evitar una elevación que le pudiera provocar algún accidente por su falta de conocimiento sobre cómo pilotear un helicóptero. Lo que observamos en esta primera fase es que se consolida este proceso no ortodoxo de desarrollo que veníamos hablando en la presentación. Va adaptando soluciones a través que va diseñando todos los mecanismos, y de alguna manera trata de reinventar un avance que ya tenía un estado del arte, como nos dice Mackenzie, en todos estos avances que van definiendo los estados de arte de la tecnología. Sicaré no tiene acceso a la definición de ese estado del arte por la época y por sus propias condiciones de formación, y de alguna manera trata de repensar cómo un helicóptero puede llegar a volar y controlarse, también con soluciones basadas en su interpretación primitiva del diseño, en cómo hacer para que un helicóptero avance, se eleve y se mueva hacia los costados. La experimentación desde un principio obviamente fue el principal elemento de evaluación con que el diseñador contó. Entrando en la fase 2, Augusto Sicaré ya logra presentar ciertos proyectos, por ejemplo, el Consejo de la Industria Aeronáutica, que era un mecanismo de financiación para tecnología, para proyectos tecnológicos en la industria aeronáutica, y se mete de lleno en el diseño del modelo CH3 Colibrí. Lo llama Colibrí y con este nombre empieza a identificar sus diseños en el área de los ultralivianos, de los helicópteros ultralivianos, con la experiencia basada en el modelo CH2 y lo observado de los helicópteros industriales. Logra un helicóptero de unas prestaciones muy avanzadas y de una muy buena maniobrabilidad a través de un diseño de rotor mecánico sin precedentes hasta el momento,
todos los rotores de los helicópteros funcionaban de acuerdo al estado del arte de los avances tecnológicos con una tecnología de plato oscilante, y Sicaré utiliza con sus herramientas provenientes más bien de elementos de la agroindustria, tecnologías hidráulicas, y a través de pistones logra los cambios de ataque de las hélices del helicóptero, lo que le da una maniobrabilidad al helicóptero muy particular, y empieza a ofrecer para que lo prueben algunos pilotos matriculados que observan esta característica en los helicópteros de Sicaré, y se comienza con la fabricación del mismo. Llega en el año 1977 a la convención de vuelo de la Experimental Aircraft Association, una de las convenciones más importantes a nivel internacional de tecnología aeronáutica. Augusto Sicaré presenta ahí su desarrollo, forma la empresa Industria Sicaré SRL, antes había venido trabajando en otras sociedades de otro tipo de formalidad, como Aerosaladillo, Sociedad Anónima, o Sicaré Aeronáutica, Sociedad en Comandita, y de esta manera comienza con su idea de tratar de homologar ante el ente regulador de aviación civil para el inicio de la construcción de un helicóptero con la idea de ser fabricado en serie, y poder de esa manera conformar una empresa y financiar los desarrollos de los nuevos helicópteros. Vemos en esta fase particularmente que llegamos más adelante hasta el modelo CH-5, que fue desarrollado a través de un convenio con la Fuerza Aérea Argentina, que además de pedirle el modelo CH-5, le pide a Sicaré el modelo CH-6, que era un amuleto para pruebas, y donde se observan unas prestaciones muy superiores a lo anterior, y a través de ese modelo CH-6 logra el interés de un acuerdo con Denny Fetters, que era un emprendedor en aeronáutica estadounidense, ex piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, en ex combatiente en Vietnam, y logran presentar nuevamente el modelo CH-6 en la convención de Oshkosh. Augusto Sicaré comienza acá con problemas legales por interpretaciones de una patente que presenta Denny Fetters una semana antes de que Augusto Sicaré patente su sistema innovador de rotor para protegerlo, y posteriormente esa sociedad obviamente no funcionó porque hubo inicio de litigios legales que nunca fueron resueltos finalmente, y Denny Fetters formó con el principio de diseño de helicóptero ultraliviano de Sicaré una empresa que se llamó Revolution Helicopters, y comenzó a vender unidades de un modelo denominado Mini 500 en Estados Unidos, utilizando su patente que, como se muestra en la imagen, por una semana fue registrada antes que la de Sicaré. Voy acelerando para llegar al tiempo. En la fase número 3 comienza el desarrollo a partir del CH-6, en donde se observan todos los potenciales de este ultraliviano, el desarrollo de nuevas tecnologías para sostener la industria y para sostener la empresa. Este principio de ensayo que tenía de los helicópteros Sicaré, de anclar los helicópteros al piso, fue mejorado a partir del año 1992, en donde Augusto Sicaré empieza a interesarse en la formación como piloto de su hijo Fernando, que por esa época se empieza a incorporar, era adolescente, se empieza a incorporar a la empresa, y mejora mucho este sistema de mantener anclado el helicóptero al piso, y básicamente en esta herramienta para tratar de enseñar sobre las técnicas para el pilotaje a su hijo, termina conformando un producto que es el primer simulador real de vuelo de helicópteros, digo, de vuelo real, perdón, porque no es un simulador virtual, y se termina conformando un producto que hoy por hoy se ofrece como SBH-4, que fue avanzando a través de distintos modelos SBH-1, 2 y 3 previamente, y hoy por hoy es un modelo que se emplea en la formación de pilotos. Fueron adquiridos a Sicaré para la formación de pilotos en la Policía Federal Argentina, en el Ejército, en las Fuerzas Aéreas de Brasil, de Chile, de los Estados Unidos.
y en distintos países para su formación de pilotos, y es uno de los desarrollos que mayor impacto a nivel mundial de Sicaré fue ocasionando. Este es el modelo que estamos viendo, patentado también por las experiencias anteriores, y que hoy cuenta además con un soporte tecnológico que le permite al instructor ir simulando sobre el prototipo distintas condiciones de vuelo. Pasando a la penúltima fase, Sicaré dedica su empresa al desarrollo de helicópteros para cubrir otros segmentos, como por ejemplo los de doble habitáculo o los UAV, que luego terminaron desarrollando a futuro convenios con otras empresas, como por ejemplo Limbab, para desarrollo de helicópteros no tripulados, los pequeños UAV, y además del modelo CH-12, que es un helicóptero también ya para dos personas lado a lado, que fue además equipado con turbina en su momento y hoy sigue ofreciéndose como venta en la empresa, además del modelo CH-8 y el CH-7, que también hubo un intento de fabricación con convenio con una marca italiana, con otra serie de litigios por desacuerdos sobre el uso de las patentes, y que terminó desencadenando que existan helicópteros denominados CH-7, producidos por Helisport, una empresa italiana, y que son fabricados también con principio de tecnología de Sicaré, pero sin haber reconocido ese diseño, porque bueno, quedó trunco el principio de cooperación y de trabajo en conjunto. Pasando a la fase final, abordamos el estudio del modelo CH-14, el modelo Aguilucho, que fue un acuerdo con el Estado y el primer helicóptero con carga útil, en este caso para el ejército argentino. Era un helicóptero para control de manifestaciones, para observación, para distintas prestaciones del ejército, no de la Fuerza Aérea, y que luego de ser presentado formalmente en uno de los actos del Día del Ejército en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto quedó trunco por cambios en los mandos en el ejército argentino, y hoy por hoy sigue para la empresa siendo considerado como un proyecto en desarrollo y siendo ofrecido a potenciales clientes, aunque nunca llegó a ser comercializado ni a ser fabricado y producido en serie para el Estado argentino. Para resumir, observamos el avance del cambio de la ideología de diseño a través de los años. En un principio, los objetivos del diseño de Sicaré eran básicamente tratar de comprender el diseño del vuelo vertical para luego aplicar ingeniería durante la fase 3 y terminar adoptando los métodos que nos explicaban el marco teórico MOT, que son los métodos estándar y de alguna manera hegemónicos utilizados por la ingeniería para ir dejando de lado esa ideología artesanal que fue la que logró todos los desarrollos iniciales para Sicaré. El tema de la metodología fue avanzando también a través de que en un principio era directamente cuando las ideas eran plasmadas a través de construcciones y experimentación, y el diseño previo a la construcción aparece recién en la fase 4, cuando se van adaptando a las metodologías estándar de la ingeniería y se van incorporando jóvenes ingenieros a la empresa que van logrando toda la documentación estándar que requiere la ingeniería para la homologación, y que Augusto Sicaré nunca desarrolló. Personalmente siempre se abocó a construir las ideas que él tenía en su cabeza sin contar con planos, con croquis, ni con análisis previos. Y finalmente la gestión del conocimiento fue de manera particular a través del resguardo de cada uno de los prototipos. Sicaré cuenta con una especie de museo funcional en sus instalaciones, donde se cuentan con todos los modelos Sicaré, desde el CH1 hasta el CH14, y continuamente son utilizados por sus trabajadores
para observar, para sacar ideas, para formar y para tratar de evaluar nuevos mecanismos que son aplicados a distintos prototipos para llegar hasta el día de hoy, en donde además la empresa agregó el respaldo de documentación, de patentamiento, además del empleo de los prototipos. Yendo a las conclusiones, observamos como primera conclusión general que conviven en esta empresa dos métodos de producción tecnológica. Por un lado, la metodología estándar de la ingeniería, que se usa para la fabricación en serie de sus modelos comerciales. Sin embargo, se sigue manteniendo la metodología de evaluación de prototipos más bien de carácter artesanal, como lo menciona Jero en el año 1990, para el departamento que genera continuamente innovaciones y mejoras de productos dentro de la empresa. Conviven estos dos métodos en lo que es el sector productivo de productos en series y el sector productivo de nuevos desarrollos. La interpretación primitiva, como segunda conclusión, de las tecnologías mecánicas, fueron lo que le llevaron a Augusto Sicaré a tratar de establecer un criterio para evaluar todos sus prototipos y para adaptar distintas soluciones que provenían muchas veces de la mecánica general, de la agroindustria o de la automotriz, como por ejemplo un sistema de refrigeración que se aplicó al helicóptero CH-3 Colibrí, que era totalmente innovador y totalmente sin precedentes en la industria aeronáutica porque provenía de los automotores, que era algo que Sicaré conocía muy bien y que fue adaptado de un modelo de auto que él conocía. Como tercera conclusión general, hablamos de las adaptaciones y de cómo va trayendo los conocimientos de distintas especialidades Sicaré a la especialidad aeronáutica y cómo estas adaptaciones terminan generando estos desarrollos sin precedentes. Estos desarrollos sin precedentes son, de alguna manera, el resultado de su formación en otras áreas de la tecnología, sin estar concentrado en los avances generales de la aeronáutica y de estos estados del arte de los que nos hablaba Mackenzie. Y finalmente, además de la documentación que se va generando dentro de la empresa con este ingreso de nuevos profesionales, este principio de conservar en un hangar todos sus prototipos le permite a la empresa mantener de alguna manera el conocimiento generado, sobre todo el conocimiento tácito, porque se utiliza mucho dentro de la empresa para la formación de su nuevo personal y de sus ingenieros, la evaluación de ciertos componentes, adaptándolos a prototipos y llevándolos a volar. Entonces, se puede transmitir de una mejor manera este conocimiento tácito y poder observar cuáles son las características de vuelo que aplica cada uno de los desarrollos y de los principios de diseño. Así que, bueno, perdón, me pasé un poco en el tiempo, traté de resumirlo lo mayor posible y, bueno, les agradezco a todos por la atención. Bueno, gracias, Leandro. Muy interesante la presentación. Yo ya la había escuchado más extensa en la defensa de tesis y me encanta el trabajo que hiciste. Así que también quiero aprovechar para hacerte una pregunta después respecto del proceso de elaboración para los alumnos de la maestría que están escuchando. Pero bueno, bien. Primero si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, un comentario que puede hacer, puede pedir la palabra en este momento para cualquiera de las dos presentaciones. No sean tímidos. Jorge, ¿querés abrir el micrófono? Sí, Luciano, gracias. Muy interesante, realmente soy un seguidor de Sicaré, un admirador de hace muchos años. Y realmente las dificultades que ha tenido que sortear para poder sobrevivir en este país han sido muy grandes. Me había enterado que últimamente habían generado un convenio con FADEA. ¿Ustedes están en conocimiento de esa novedad?
Luciano, no sé si vamos respondiendo ahora o... Hagamos una ronda. Yo tengo una pregunta para cada uno. Si alguien más tiene alguna pregunta, la incluimos ahora. Si no, paso a preguntar yo. Luciano, acá Andrés. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo va? Saludarlo de vuelta a Leandro. Ya le hice muchas preguntas el año pasado, así que no lo voy a molestar esta vez. Una consulta para Santiago tengo. Desde el desconocimiento, ¿no? del sector que estabas planteando, pero a ver si podés profundizar un poquito, Santiago, que hablabas de que en la fase 3, dentro de la mirada de nicho, había un desarrollo de fabricantes nacionales, incluso la formación de un clúster, y después, si no te entendí mal, en la fase 4, que fue la fase, digamos, de boom con los renovar, etcétera, etcétera, nombrabas de que estos fabricantes no pudieron ser parte del boom porque quedaron, digamos, un poco como desplazados por proveedores extranjeros. ¿Puede ser? ¿Entendí bien eso? Y por ahí me parece un punto por ahí a profundizar, interesante, de si tiene que ver con un sesgo de la política, por qué pasó esto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo dos comentarios, uno para cada uno. Santiago, bueno, leí tu trabajo, la verdad que está súper redondito, está muy bien, tanto escrito como estructurado. Solo un detalle de presentación que también lo hice la semana pasada, o no, en el trabajo de Facundo. Y me pasa siempre, ¿no? En estos trabajos que utilizan de algún modo el marco conceptual de las redes sociotécnicas, a mí me vienen bien los cuadros para ordenar tanta información, y el cuadro que presentaste al principio de las fases de tu presentación me parece súper ordenador para que lo puedas incluir en el texto, pero bueno, es un comentario solo de forma. De lo que leí y lo que expusiste en tu trabajo, me queda que los condicionantes más importantes para el desarrollo, bueno, se desarrolló finalmente, hay capacidad instalada, pero con compras en el exterior, pero los condicionantes más importantes tenían que ver con el desarrollo de las tecnologías a nivel local por un lado, y la formación de recursos humanos capaces de reparar y sostener esas tecnologías en el tiempo. Entonces lo que te pregunto es si en la búsqueda de las políticas o el área de las políticas, no leí demasiado en relación a ese punto, el fortalecimiento de los recursos humanos, las capacidades técnicas de los recursos humanos en el área de las energías eólicas. Y bueno, si podés comentar algo al respecto. Y para Leandro y Diego, que se acaba de incorporar hace un ratito, en el texto, ok, Nahuel, ahora te doy la palabra. En el texto hacen mención al concepto de zona de negociación de Galison, que entiendo es un concepto que apunta hacia tratar de explicar ese espacio híbrido en el que conviven aspectos más artesanales o ingenieriles con aspectos teóricos, ¿no? Conceptuales del desarrollo de una tecnología. Sin embargo, en el ejemplo, a mí me queda como que ese es más bien Sicaré, ¿no? En el estudio de caso, es más bien Sicaré que hace todo, como si el espacio de negociación estuviera en su cabeza de algún modo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, preguntarle a cómo lo poquito, que comenten un poquito más cómo movilizan ese concepto. Y ahora un comentario que une las dos cosas y que habla de la complejidad y la diversidad, ¿no? De estudiar tecnologías intensivas en conocimiento, porque en uno de los comentarios justamente estoy haciendo alusión a la falta de formación en recursos humanos, un poco la falta de, digamos, si se quiere, de teoría y su aplicación en el ámbito nacional. Y en el otro ejemplo, en el otro caso, es justamente lo contrario, donde convive todo en una sola persona. Entonces, cómo las diferentes teorías y los diferentes marcos tienen que ver con también las diferentes tecnologías, ¿no? Cómo las diferentes tecnologías
tienen dinámicas tan diferentes que permiten que conceptos tan distintos tengan utilidad, ¿no? en la explicación. Y otra pregunta que te decía hace un rato. Me gustaría, aprovechando que hay muchos alumnos de la maestría, sobre todo de la nueva cohorte, Leandro, que puedas comentar brevemente cómo fue el proceso de hacer la maestría y luego escribir la tesis, tiempos, cuánto te costó, para que los nuevos maestrandos tengan un poco de información sobre eso, ¿puede ser? De acuerdo. Nahuel, si querés hacer tu pregunta ahora y ya después damos lugar a las respuestas. Bien, bueno, no, era eso nomás que puse por escrito, si existían otros trabajos de trayectorias sociotécnicas en otras energías renovables, particularmente en solar. Me interesaba saber si había algo similar. Y la segunda pregunta, que tiene más que ver con la sustentabilidad de ese proceso, de ese crecimiento tan grande que hubo en la instalación de eólica, porque según tengo entendido, se dio en buena parte porque se aseguraban ingresos en dólares. No sé si pudo estudiar esa parte del marco normativo, Santiago. Gracias. Jorge, ¿querés hacer tu pregunta en micrófono? Gracias, Luciano. Diría lo mismo que lo que escribí. Digamos, hubieron barreras al desarrollo del sector eólico, fundamentalmente porque los precios de retribución del kilowatt hora generado no cubrían las expectativas para la inversión del sector. Entonces, y como muy prolijamente lo presentó Santiago en esas 4 etapas, quería preguntarle a él cómo ve ese factor en el desarrollo del sector, digamos, qué influencia tuvo la retribución monetaria del kilowatt generado en términos del desarrollo, ¿no? Ok, gracias. Bueno, gracias. Damos entonces lugar a las respuestas. Santi. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, en la primera, la que hizo Andrés, sobre esta relación entre fase 3 y fase 4 y fabricantes nacionales. Sí, efectivamente, a ver, en realidad, en las políticas que operan en el régimen sociotécnico, que tiene que ver con las políticas de energías renovables vinculadas con las 2 leyes, la de 2010 y la de 2015, y las licitaciones, no tienen algunos elementos vinculados, asociados a componente nacional, por lo cual uno, si mejora la cantidad de porcentaje nacional de los equipos, puede mejorar el precio de los contratos. Pero inclusive en la Renovar, esa condición era para desempatar el mismo precio. O sea, no es que mejoraba el precio, sino que a precio igual, si tenía más porcentaje nacional, tenía ventaja en ese sentido. Después se creó la estructura de componente nacional declarado para aplicar algún tipo de beneficio impositivo, centralmente, tributario impositivo. Ahora, lo que declaran los fabricantes, que tampoco participaron de la fase 3, en realidad, venían desarrollándose en términos de nicho, tuvieron un par de experiencias con instalaciones y certificación de equipos. En la segunda, en la 4, claramente no pudieron participar. Y el caso, para explicar bien por qué ocurre esto, muy concretamente, es el Parque Eólico Arauco, que es de la provincia de La Rioja, tiene en la fase 3 la primera experiencia con aerogeneradores IMSA, que son nacionales, completamente nacionales, y en la fase 4 licitan, ganan la licitación para ampliar el parque en el mismo lugar, pero lo hacen con aerogeneradores Gamesa españoles. Y cuando le preguntan al CEO, al presidente del proyecto, de la empresa, por qué, es que los precios que se manejaban en el Renovar
ellos no podían competir con equipos nacionales porque son más caros, obviamente. Entonces, el Renovar, con los precios bajos que consiguió, inhabilitó la posibilidad del acceso de los nacionales. La Cámara, en la fase 4, para el Renovar, en la segunda ronda y la tercera ronda de Renovar, lo que pidieron es que, bueno, ellos no pueden competir con esos precios y en esas condiciones, pero que por lo menos, ya que se hace la licitación, que se abra una licitación con un cupo. Por ejemplo, licitaron 1000 megavatios, que haya 300 megavatios en los cuales se considere la fabricación local. O sea, darle un cupo de nicho para que sigan desarrollándose y mejorando y aprendiendo y ajustando la tecnología. Y para la política nacional, la Secretaría de Energía no atendió ese reclamo y dijo que no le interesaba. Y la otra cuestión es el tema del componente, cómo está distribuido el componente nacional. El componente nacional que se estableció en el Renovar le da mucho porcentaje a ciertas partes, que son las que se fabrican efectivamente y que tienen poco contenido científico-tecnológico, que son las torres, que tienen un valor muy alto, le dan un valor muy alto al ensamblado de las turbinas, pero poco valor o valor comparativo menor a otros. Entonces, una empresa puede alcanzar alto nivel de componente nacional declarado, pero desarrollando muy poco localmente. Ya con por eso se establecen las plantas ensambladoras de Vestas y de Nordex, porque podían cumplir con ese componente con poco esfuerzo. Entonces, ahí se ve claramente que la política del Renovar atentó un poco para el desarrollo, o para continuar, para fomentar el desarrollo de industria local. Lo que hay detrás también de esto, que por ahí es importante mencionar también, y que por ahí se vincula con la pregunta que hizo después Luciano, es que también las empresas locales tuvieron problemas para adecuarse y cumplir con las expectativas. IMSA tuvo una estrategia, una política, un plan de negocios donde apostó a desarrollar Brasil, que era más conveniente, rentable, instaló una planta en Brasil, después se amplió mucho para desarrollar en Brasil, tuvo algunos problemas con algunos contratos, entró en convocatoria de acreedores, tuvo que renegociar tuvo que vender parte de sus activos y no estaba en condiciones de participar de ninguna licitación, ni acá ni afuera, en ningún lado. NRG se queda con una experiencia muy concreta de desarrollo tecnológico, que hay otro problema, que es los nuevos parques eólicos son de alta potencia, son cada vez más grandes, y NRG tiene tecnología para aerogeneradores pequeños, de hasta 2 megas, con lo cual también quedó medio afuera de competencia, e INVAP quedó fuera de competencia de todo el proceso, porque siempre se sigue insistiendo que tiene capacidad para desarrollar aerogeneradores de alta potencia, pero no pudo participar de Genren, no pudo participar del Viento de la Patagonia, no pudo participar del Renovar, y hasta ahora no sabemos, la tecnología nunca se vio funcionando en ningún lugar. O sea, no pudo cumplir y poder participar del proceso. Con respecto a lo que mencionaba Luciano de los condicionantes del desarrollo local, bueno, tiene que ver con esto, con la competencia abierta. Digamos, yo tengo en la fase 4 claramente no hay una política explícita a favor del desarrollo de industria nacional. Lo que queda es sí capacidad para brindar servicios o aportar algún tipo de parte de la tecnología como las torres. Y ahí las condicionantes tienen que ver con una competencia, de hecho, a partir de la ley de 15, como se quería generar un fuerte impacto de cantidad de proyectos, se habilita, por ejemplo, la importación sin aranceles de equipos terminados. Entonces esto claramente es imposible competir en esas condiciones también. Y el lado de recursos humanos, que fue un problema para los parques anteriores, como lo de las cooperativas, van de la mano con el desarrollo de la industria nacional de los componentes, y hay en términos de política explícita, concreta de esto, uno de los proyectos del FONARSEC fue para desarrollar capacidades de reparación, justamente, de equipos. Hubo un par de proyectos que fueron para el desarrollo de nuevos aerogeneradores, hubo un par de proyectos para torres, hubo uno para palas, y hubo uno para reparación y servicio técnico de equipos.
Y parte del proyecto ese era importar algún equipo y hacer ingeniería reversa, por ejemplo, y generar capacidades de recursos humanos. Eso por el lado de la política concretamente. Por el lado de la realidad concreta, los importadores que tienen ensambladoras, por ejemplo Vestas, abrió un centro de capacitación en Bahía Blanca para formar recursos humanos para instalación y mantenimiento de torres, de aerogeneradores. O sea, se está armando un poco una estructura de capacidad de recursos humanos, más allá de las que existen dentro de lo que son las formal o las, digamos, ya sea en términos de especializaciones, maestrías, o incorporar contenidos en las carreras de ingeniería en general. Después, bueno, por el lado de lo que me preguntaban Nahuel sobre otros trabajos similares, en Argentina todavía sobre enfoque, análisis en relación a multinivel o transiciones, hay muy poco escrito en energía. Sí hay muchos en otros países, y obviamente en solar hay muchos en otros países. Es muy difícil hacer un análisis parecido al caso de energía solar, porque en energía solar no hay capacidades tecnoproductivas locales. La fotovoltaica claramente es importada casi toda. Lo que puede haber es algún tipo de capacidad de diseño de parque, de plantas solares, e incorporar algún tipo de el armado de las estructuras, de los trackers, otro tipo de variedades, no el panel solar. Hubo un intento de hace varios años de desarrollar una fábrica en San Juan, pero también más o menos le pasó como a INVAP, todavía no pudo funcionar la fábrica, una fábrica que iba a instalarle el gobierno de San Juan con un proyecto bastante interesante. Pero bueno, no Argentina de esto, afuera sí hay mucho, de otros países hay mucho, de todas las energías en general. Y con respecto a la sustentabilidad en el marco normativo en términos de sustentabilidad económica, uno debe tener que plantear es, si yo genero acuerdos o contratos en dólares y meto muchísimos contratos en dólares, el tema es si voy a tener capacidad de poder pagarlo. Digamos, la sustentabilidad me imagino que se está hablando de la capacidad de Camesa o de que firme el contrato de provisión, poder pagar esos contratos, esa energía por 15 o 20 años, que son los contratos que se están haciendo. Y bueno, hoy por hoy todavía es muy, muy incierto. Uno imagina que sí, porque esto está también en relación a los problemas que tiene Argentina de abastecimiento energético a partir del 2012, que se suplantaban con importación de gas natural. Entonces se supone que con esto estaría reemplazando el gas natural importado por generación renovable, y podría ser sustentable en ese sentido. Y con los precios de la renovar, sobre todo, sí es bastante sustentable. Lo que es difícil pensar es si los Genren, que fueron valores mucho más altos, si hubieran sido posible competir, sobre todo en algunas de las tecnologías que se hicieron contratos por valores muy altos. Y con respecto a la pregunta de Jorge de la influencia del precio que se pagaba en el kilowatt, a ver, se sabe que la ley del 98 era una ley que establecía un beneficio, un feed-in tariff, un porcentaje mayor para renovables en pesos, y que después de la devaluación se licuó y ya no valía nada, y por eso no tuvo demasiados resultados. O sea, ahí claramente no influyó de ninguna manera. Y en el caso del renovar y el Genren, generó mucho interés. El problema fue la financiación. O sea, lograr acceder al financiamiento para poder desarrollar los parques. Ahora, en términos de interés y atractivo, esos contratos, esos valores que se pagaban, que eran valores con un premio, digamos, con un valor adicional, fueron fueron rentables e influyeron. Lo que no hay una relación directa entre esa influencia, esa importante influencia en términos de incorporación de proyectos en relación a las capacidades productivas del desarrollo productivo local.
ahí no hay una relación directa necesaria, salvo que yo incorpore dentro de los contratos la dimensión de componente nacional o de fabricación local para mejorar el precio. Si yo te pago mejor el kilowatt, si vos lo fabricás acá, ahí sí puede tener una influencia, cosa que no ocurrió en ninguno de los dos instancias, porque el objetivo central en los dos casos era modificar la matriz, incorporar renovables a la matriz, que no había. Y por ahí me había olvidado la cuestión que preguntó Luciano, para cerrar, el tema de los cuadros. Sí, efectivamente, el cuadro ese lo fui pensando al final, cuando tenía más o menos armado todo, me excedía mucho, requería una explicación en el texto que me iba a extender mucho el texto, y por eso no lo puse, pero bueno, podríamos de revisar el tema de ver si lo incorporamos o no. A mí también me pareció que me ayudó mucho pensarlo para terminar de escribirlo, pero después me quedó fuera de escala. Sí, sobre todo para un lector que no conoce el tema es súper útil. Gracias, Santiago. Leandro. Bueno, la primera respuesta, perdón, es para Jorge. Recuerdo sobre el convenio de FADEA, en realidad la relación con la fábrica de aviones en aquel entonces tiene ya más de 30 años, comienza en el año 1998, perdón, en lo que era todavía DINFIA, la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, con el modelo CH5. Siempre hubo una relación desde ese entonces con Sicaré, tanto con la fábrica de aviones produciendo ciertas partes o con Sicaré fabricando también ciertos componentes al revés, digamos, para la fábrica. Y creo que a lo que te referís, Jorge, es más cercano, año 2015-2016, un convenio por fabricación de modelos CH12. Básicamente, luego de una presentación de aquel modelo, se acuerda por falta de capacidad de la fábrica de Sicaré la fabricación de 10 o 12 modelos CH12 para exportación. Pero bueno, repito, desde entonces siempre hubo una buena relación con fábrica de aviones y se mantiene la colaboración hasta el día de hoy. Yo lo menciono en mi tesis algunas veces de distintos departamentos de la fábrica que tuvieron relación con Sicaré. Respecto de la pregunta de Luciano de la zona de negociación que plantea Galison, efectivamente al principio es lo que comentás vos, Luciano, que si bien no existía esa zona de negociación porque Augusto Sicaré se abocaba 100% a la experimentación, él hace algunas experimentaciones también del tipo básica, por ejemplo, resistencia de materiales, y desarrolla algunos bancos para traccionar distintos materiales y él poder tener mejor criterio para evaluar si las construcciones iban a ser de acero al carbono, de aluminio o de qué material. Sí, la zona de negociación, y más que negociación, fue una zona de disputa y de conflicto. Durante la fase 5, digamos, cuando por los pedidos de producción y por el éxito del CH7 se comienzan a incorporar ingenieros a la fábrica que comienzan a tener un montón de conflictos en el proceso de desarrollo con Sicaré, básicamente porque Sicaré les planteaba que él construía las partes y luego ellos tomaban las partes y a partir de las partes desarrollaban los planos, cuando el proceso de ingeniería es totalmente al contrario, ¿no? O sea, primero se debe hacer el diseño y el análisis para luego habilitar la fabricación. Esa relación y esa zona de negociación nunca tuvo sus frutos hasta que Augusto Sicaré terminó dedicándose a lo que hoy es el Departamento de Desarrollos, en donde se trabaja puramente con desarrollos basados en el ensayo, y esa zona de negociación se da en el sector productivo, en donde los ingenieros definen ahora sí los análisis mecánicos, los análisis estructurales de los helicópteros y los ensayos. Así que esa zona de negociación sí existió, pero a partir de la fase 5. Y finalmente, por la segunda pregunta que me haces respecto de la experiencia de la maestría, bueno, la verdad que en mi caso cursé toda la maestría ya trabajando full time, así que
los tiempos iban apareciendo de acuerdo a la disponibilidad que me generaba en el trabajo. Pero sí destaco dos momentos importantes en la realización de la tesis. El primer momento es la visita y la serie de entrevistas en la fábrica y en los actores del caso. Fue lo que me terminó dando, de alguna manera, los puntos de interés que fueron definitivamente diferentes a los que yo estaba buscando en un inicio, y que terminaron orientando la tesis a lo que finalmente fue, al conocimiento tecnológico y al diseño ingenieril, y por otra parte, la lectura de la bibliografía. O sea, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero esto de buscar y de analizar más bibliografía y cada vez más, parece un trabajo agotador, pero que finalmente termina dando con el estudio o la publicación que le va dando un marco a todo el trabajo previo que fuiste haciendo. Y obviamente la dirección y la coordinación de Diego, para mi caso, fue fundamental. Fue fundamental básicamente porque, en primer lugar, tenía que coordinar mis tareas con el trabajo, y en segundo lugar, esa orientación hacia la temática la fui definiendo pura y exclusivamente con él, que me fue guiando sobre qué bibliografía existía que podía llegar a moldar ciertos aspectos de la tesis a lo que yo estaba buscando. Sumo una pregunta de María Fernanda, que envía por el chat. Dice, ¿fuiste con las entrevistas semiestructuradas? Sí, para reorientar los resultados que decís cambiaron el diseño original. Sí, fuimos con entrevistas semiestructuradas. Pudimos, por suerte, o sea, pude estar 3 días, además de haciendo entrevistas, me dieron lugar para estar participando en la fábrica, y básicamente lo que pude hacer fue un trabajo que me marcó mucho y que me pareció muy importante, es simplemente estar presente, observando en la fábrica y ver las conversaciones que había entre Augusto Sicaré y los ingenieros, entre el personal de producción y los ingenieros, ver un poco ese lenguaje de comunicación y ir definiendo todas las entrevistas desde el personal de producción hasta los ingenieros, pasando obviamente con las entrevistas más largas de todas, que fueron con Augusto Sicaré y con quien en ese entonces era el gerente de la empresa, Fernando Sicaré, el hijo mayor de Augusto, y además con los ex trabajadores. Pero sí, trabajamos en estructuras en entrevistas semiestructuradas, y los criterios de inclusión y exclusión que usé para los entrevistados, no utilicé ningún criterio, porque cuando recurrí a la fábrica pude entrevistar a todo el personal. Tengo que aclarar que se trata de una empresa, de una pyme, de una empresa de carácter familiar, ¿no? Entonces, la cantidad de empleados me permitió llegar a todos ellos, a todos los ingenieros, a todo el personal de producción, obviamente con preguntas orientadas de distinta manera, porque me interesaba saber más del personal de producción, cómo se comunicaban con la ingeniería y cómo aplicaban los nuevos desarrollos que proponía Sicaré, y con los ingenieros charlar más sobre lo que preguntaba particularmente Luciano, sobre cómo mantenían esta zona de negociación, cómo eran las experiencias de los análisis estructurales y cómo lo trataban de negociar a eso con Sicaré. Así que, bueno, sí, fueron surgiendo los datos de los que ibas a entrevistar posterior, sí, tal cual. Así que, bueno, de esa manera fuimos direccionando la tesis, y, bueno, la verdad es que tengo una experiencia más que fortalecedora y excelente en la maestría, con la ayuda final también de los revisores, bueno, de Andrés, que estuvo hasta hace un momento, y en distintas presentaciones que pudimos dar en distintos encuentros. Siempre tuve muchísimo apoyo de la maestría, y la tesis fue el trabajo definitivamente más importante y que, creo yo, del que mayor formación pude obtener. Bueno, muchas gracias,
Leandro. Si no hay ninguna pregunta más, ya vamos dando por cerrado el seminario. Ahí les dejo de nuevo la cita para el seminario de la semana que viene. Se trata de nuevo de la práctica de una defensa de tesis que ya está pronta a defender. Y vamos a estar acá, estamos usando el mismo link, así que realmente será a la misma hora por el mismo canal, la semana que viene. Bueno, gracias a todos por participar. Esperamos ya para la semana que viene tener el canal de YouTube habilitado, donde estamos guardando las presentaciones y las vamos a subir ahí. Muy bien. Gracias por participar de nuevo. Nos vemos. Hasta el viernes. Bueno. Chao, Facundo. Chao, Santiago. Hola, Leo. Chao, muchas gracias. Chao, Santiago. Gracias. Chao, Diego. Chao, que andes bien. ¿Cómo va? ¿Fue larga la reunión? Sí, a las 9 de la mañana comenzamos y terminó ahora a las 2:30, así que comí y me vine a la computadora. Comí en 10 minutos y... Sí, se hizo largo. Tuvimos reunión hoy por la virtualización de Coneu. Ah, sí, cierto. Para que todavía hay algunos conectados. Los que se fueron dejaron la compu prendida. Que se fueron a regar las plantas y dejaron la computadora. Sí. Bueno, básicamente avanzamos bastante, pero quedamos en toda la normativa para el martes y tener otra reunión por si hay dudas y ya avanzar en la presentación empezar a avanzar en la presentación de los papeles. No están seguros de que lleguemos, pero vamos a hacer el intento. Porque tiene que pasar todo por consejos de sede y consejo superior. Sí, las reuniones de consejo de sede las convocamos de una semana para la otra. La de superior sí, hay que engancharla justo. Sí. La de sede no me preocupa mucho. Y otra cosa que hay que hacer es que hay que presentar una propuesta didáctica, o sea, el campus tiene que presentar una propuesta didáctica específica de formación de los docentes. No, un curso antes de ahora, porque lo que hablamos es que tenemos que presentar las materias obligatorias, esas 5 o 6 materias del ciclo obligatorio, tenemos que presentarlas completas en el campus, sí o sí, con todos los recursos, los videos, con todo. Y para eso vamos a hacer una capacitación de los docentes, que ya hay que presentarla. Igual hay docentes, Luciano, como los que son docentes de grado, que ya hicimos la capacitación, ¿te acordás? La de marzo. Es otra capacitación, porque ellos dicen, esa capacitación es lo que ellos llaman ¿cómo le llamaron? La educación remota. Y esto es otra cosa, es más compleja, más completa, con otra estrategia didáctica. Va a ser algo cortito igual, pero hay que hacerla. ¿Y quién la va a dar? ¿Huniken? Sí, la van a hacer ellos. No sé si va a ser presencial, probablemente sean videos para ver cada uno por su cuenta. Y después el resto de las materias de los ciclos orientados y las electivas, vamos a presentar una versión resumida, la bibliografía y alguna cosa más. Pero sí trabajar. Para las otras vamos a presentar la información que dimos cuando nos presentamos para la presencial y algo más. Sí, bastante. Bueno, hay que adecuar esa información a una estrategia virtual y después presentar todos los recursos, los videos, los cuestionarios, todo lo que vayas a hacer en la materia virtual hay que presentarlo ya como si empezara mañana. Pero hay que decir, yo voy a hacer esto o no, hay que hacerlo. Para las del ciclo orientado. No, para el ciclo orientado hay que mencionarlo nada más. Hay que decir lo que voy a hacer. Para las del ciclo básico. La del ciclo básico hay que hacer todo. Sí. Lo que pasa es que ahí vamos a hacer
manual, Huniken y yo vamos a hacer no un manual, una estructura no obligatoria, pero sí orientativa de qué cosa tendría que tener todas las materias. Entonces decimos, bueno, todas las materias tienen que tener un video por clase, una pastilla por clase, una encuesta, un cuestionario, un foro. Bueno, esa estructura la vamos a armar él y yo, y después hay que hacer eso para las del ciclo básico. Ok. Lo que estoy pensando que puede servir es que, viste, acá en la sede tenemos no me acuerdo si te lo comenté yo, viste que tenemos la carrera de letras virtual, que está del año 2009, que se dicta. Sí. Es decir, es la máxima experiencia que tenemos en carreras virtuales en la sede. Y no, ahí está la directora de la carrera, Estela Tapia, y después está Ana Pacagnini, que es la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Ellas dos han trabajado ahí, o como docentes, o dirigiendo la carrera, entonces tienen mucha experiencia en todo esto que estamos hablando, ¿no? En cómo virtualizar una carrera. Sí. No, digo, me preguntaba si no convendría, bueno, o si tenemos algunas dudas, si no me decís a mí, yo las conozco a ellas de hace muchos años, además soy medio amigo de las dos, así que no sé, si en algún momento querés que yo las llame o querés llamarlas vos. Por ahí podría tener una reunión yo con ellas. ¿Cómo? Que por ahí podría tener una reunión yo con ellas para que me cuenten y me pongan un poco al tanto. Y otra cosa que sería útil, yo pregunté ahí, en la reunión estuvo Alejandra, estuvo Ivana Salgado, estuvo Patricia, Jordana. Estuvo, bueno, Cecilia, Sofía y yo. Ah, y Mariano Costa. Ah, el secretario. Sí, estuvieron todos. Entonces yo también pregunté si Coneau tenía alguna bajada de línea, porque la verdad que en propuestas didácticas y pedagógicas tenés para elegir y cosas que son incompatibles entre sí, si te pones a mirar la bibliografía. Entonces les pregunté si Coneau tenía alguna línea para seguir, que podamos orientarnos, y ellas no sabían, no, sabían más de la práctica, pero no, si por ahí ellas o alguien tiene información sobre eso, sobre qué línea teórica podemos seguir para orientarnos, sería bueno, pero bueno. Sí, porque, viste, ellos tienen, inclusive los evaluadores, viste que las carreras, cuando vos presentás las carreras, está a la CONEAU de posgrado. Estoy grabando todo esto, qué boludo.